Vamos a hacer ahora algunas mediciones de voltaje. Tenemos aquí la batería 1 y aquí la batería 2. Dice aquí que esta es una batería de 9 voltios. Significa que entre el nodo más y el nodo menos, cuando se fabricó la batería o cuando esté en uso la batería según el fabricante, debería tener 9 voltios, conectando el positivo en este nodo y el negativo en este otro. En este otro caso, igual, la batería 2 es de 9 voltios. Tienen indicado dónde se conectó el positivo para hacer la medición y dónde se conectó el negativo para hacer la medición de esta batería cuando se fabricó. El más se colocó entonces en este nodo y el menos en este. Lo mismo esta otra. Tiene indicado por el fabricante dónde conectó el más del voltímetro y dónde conectó el menos del voltímetro. Voy a insistir en eso. Eso es lo que significan ese más y ese menos. Significa dónde se conectan el nodo más y el nodo menos para que la lectura del voltímetro sea 9 voltios. Voy a proceder entonces. Aquí tengo conectado el voltímetro, tengo los nodos del voltímetro. Voy a conectar el negro, que es el nodo de referencia, recordemos, en el menos, y el nodo rojo en el más, y obtenemos una lectura que es en este caso de 8.10 voltios. Esto es básicamente porque ya está descargada la batería. En el otro caso hacemos lo mismo, el nodo menos en el menos y el nodo más en el más, y nos da una lectura de 9.82 voltios. Quiere decir que esa batería está bien cargada todavía. Bien, ahora vamos a ver una conexión que es muy frecuente en los circuitos electrónicos, y es utilizar una fuente, se llama bipolar. Consiste en unir el positivo de una de las baterías o de las fuentes de energía al negativo de la otra, y se utiliza o se suele indicar que vamos a usar como referencia este nodo. Se convierten ahora en el nodo de referencia o el nodo de 0 voltios. Conectamos el nodo de referencia o el nodo menos del voltímetro en el nodo de referencia, que puede ser aquí directamente sobre lo que sería el nodo más de la batería 1, o podría ser aquí en el nodo menos de la batería 2. Están unidos por ese conductor y por lo tanto son el mismo nodo. Conectamos entonces el nodo menos del voltímetro o el negro o el de referencia en este punto, y vamos a medir el voltaje ahora en el nodo menos de la batería 1. Ahora nos dice aquí que tiene un voltaje de menos, ¿sí? Podemos ver el símbolo menos ahí, menos 8.1 voltios. Es decir, respecto al nodo de 0 voltios, el nodo menos de la batería 1 corresponde a menos 8.10 voltios. Manteniendo el nodo de referencia o el negativo del voltímetro en el nodo de referencia, medimos ahora el nodo más de la batería 2 y obtenemos ahora una lectura que solo nos dice es 9.82 voltios. Eso es positivo, no está el signo menos, significa que tenemos más 9.82 voltios. Los voltímetros no indican normalmente el más, simplemente si la lectura no tiene el signo menos, asumimos que es una lectura que nos dice que es más 9.82 voltios. Tenemos aquí entonces un circuito con 3 nodos, entonces conecto el negativo del voltímetro aquí y el positivo del voltímetro aquí y mediría el voltaje, o medimos el voltaje en la batería 2. Eso nos dio un voltaje, voy a llamarle V2, igual a 9.82 voltios. Mientras que en el otro caso conectamos el negativo del voltímetro en 0 voltios y el positivo en este nodo
cual hicimos la medición para medir V1, recordamos que obtuvimos una lectura de menos 8.1 voltios. Y podemos afirmar que en este caso tenemos aquí un voltaje, en este nodo tenemos un voltaje de más 9.8 voltios, y en este otro nodo tenemos un voltaje de menos 8.1 voltios. Esta es la razón por la cual en los esquemas de circuitos aparecen indicados voltajes positivos y negativos, porque va a ser el resultado de la medición cuando nosotros, respetando el procedimiento que debe emplearse siempre, conectamos el negativo o el nodo de referencia del voltímetro en el nodo de referencia del circuito. Debe respetarse esto para que las lecturas de los voltajes en el voltímetro coincidan con las que están indicadas en los diagramas o con los voltajes esperados en los diferentes nodos.